Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Este a Oeste. Llegamos al último segmento del programa donde María y yo vamos a analizar los titulares que han hecho noticia esta semana. Esta semana vimos cómo el secretario de Estado Blinken llega a Centroamérica, a Costa Rica, en una misión que se vendió a Estados Unidos y al resto del mundo como un encuentro con sus homólogos para buscar una solución al tema migratorio y la crisis humanitaria que está sufriendo Estados Unidos en su frontera sur. Pero hablando con analistas y con periodistas que cubrieron el evento, nos dicen que de lo menos que se habló fue del tema migratorio, que todo lo que estuvo en la palestra en esta conversación fue el tema de seguridad, seguridad nacional, cooperación, fortalecimiento de la democracia, derechos de protección de la libertad de prensa y todo eso. Entonces yo creo que ha sido un poco confuso este viaje y también nos deja la pregunta, ¿qué está pasando con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris en la región? Conociendo que el viaje del secretario, aunque deja muchas preguntas, ¿qué fue? Básicamente fue hasta ahora lo que entendemos, un viaje que se tocaron muchísimos temas de manera, algunas en profundidad, no muy poca profundidad, y otros muy por encima. Pero el tema principal, que era cómo vamos a resolver el tema migratorio, no fue uno de los temas que se tocó a profundidad. Y para eso también quiero traer a mi colega María también para que nos cuente un poco, María, que en cuanto a esta visita, ¿qué tú crees que, o sea, cuál ha sido, bueno, para muchos no fue sorpresa de que no se le iba a encontrar una solución o no se iba a hablar a fondo del tema migratorio, pero sí fue sorpresa los otros temas que se tocaron, las otras reuniones que se tuvieron que no tenían nada que ver con el tema migratorio, inclusive hasta de cambio climático? Correcto, eso es lo que ha recogido la prensa, ¿no? La prensa internacional, se ha hablado del tema del cambio climático, también incluso se dejó entrever que Estados Unidos va a donar más de 80 millones de vacunas y por supuesto los temas en materia en política exterior que nada tenían que ver con inmigración, y es que ahora viene Kamala Harris que va a visitar Guatemala. Estamos viendo unas imágenes muy, digamos, muy perturbadoras porque hemos visto muchos carteles contra la vicepresidenta de Estados Unidos. Guatemala, sobre todo digamos, núcleos conservadores se niegan a recibir ayuda multimillonaria de Estados Unidos a cambio de avanzar en una agenda ideológica, y por supuesto con México se tendrá que tratar de nuevo el tema inmigratorio. Realmente esta administración está dejando mucho que desear, tanto en el aspecto de política exterior como el tema de la gestión de la inmigración, y eso lo vemos todos los días, en el que incluso, como yo venía cubriendo esta semana, se está llegando incluso ya a deportar a venezolanos, algo que se había anunciado que no iba a pasar con esta administración. También uno de los temas que esta semana hizo titular en Estados Unidos y en el mundo fue la revelación de más de 3.200 páginas de correos del encargado por parte de Estados Unidos de la lucha en contra de la pandemia, el doctor Fauci, en la cual contradice casi todo lo que venía diciendo hace más de un año del tema de que se hablaba, o el presidente Trump en su momento dijo tener evidencia de que este virus posiblemente había salido del laboratorio de Wuhan en China y fue ridiculizado, y el doctor Fauci dijo que no tenía ninguna evidencia de eso, que eso era una teoría de la conspiración. Pero ahora resulta que todos estos correos que han salido a la luz pública no solamente indican de que sí existía la inteligencia, los dicen los servicios de inteligencia ahora de que esa evidencia o esa información la tenían desde ese entonces, y al mismo tiempo también hablan de cómo la organización, el NIH, que es una organización del Instituto de Investigación de Salud en Estados Unidos que maneja el doctor Fauci, también financió muchos de estos experimentos que se estuvieron haciendo con virus, que China en cierta manera también lo trata de utilizar en lo que le llaman la famosa guerra biológica. Entonces eso ha sido una sorpresa, ha sido una bomba en Washington, y yo soy de los muchos que opinan que creo que los días del doctor Fauci, por más que se le quiera proteger en la Casa Blanca, están contados, porque no solamente ha perdido toda la credibilidad y confianza del pueblo americano, inclusive sus libros, que iba a sacar un nuevo libro, ha sido retirado de Amazon y de muchos lugares por obviamente no considerarlo de una confianza o de una literatura importante para la nación. María, ¿qué este famoso escándalo que estamos viendo ahora de
de Fauci y de y sus correos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que esta semana hemos visto cómo concretamente lo que antes se consideraba como una teoría conspirativa, ahora ya no lo es. Este médico ha quedado completamente desacreditado. Realmente había dudas, ¿no? Él tenía una crisis de credibilidad en el momento que Donald Trump hizo unas declaraciones, ciertas declaraciones, y también porque se trata de una persona que ha trabajado para amplias para otras administraciones que no han tenido ningún problema, pero que efectivamente se ponía en tela de juicio si realmente tanto él como ese departamento que tú mencionas habían financiado investigaciones relacionadas con un posible coronavirus. Ahora mismo yo creo que coincido contigo en que quizás el doctor Fauci va a tener que salir de la Casa Blanca, va a tener que dejar su cargo porque realmente ha creado una crisis de credibilidad y los estadounidenses, no solo los conservadores, sino también muchos demócratas, pues están sorprendidos y muy decepcionados. Recordemos que el virus de Wuhan, de este laboratorio, que si se confirma salió de allí y ha sido elaborado, ha matado a millones y millones de personas y sigue todavía acabando con los medios de subsistencia de muchos más millones de ciudadanos. Una lástima, pero realmente si eso se descubre, yo creo que, como dijo en su día Donald Trump y como dijeron muchísimos mandatarios internacionales, también en el caso de España lo dijo el partido político Vox, China debe de pagar por los daños que ha causado a nivel mundial. Y yo creo que es importante también recalcar que el presidente Biden viene aquí a Ginebra, Suiza, a reunirse con el presidente de Rusia, Putin. Y algo muy importante de esta visita que hemos podido notar es que en el medio de toda esta controversia, en el medio de la pandemia más grande que ha vivido el mundo en muchísimos años, o sea, y millones de muertos y y millones de infectados. O sea, aquí está la sede de la Organización Mundial de la Salud y el presidente Biden no tiene hasta ahora en su agenda visitarlo, no tiene en su agenda ir a pedir explicaciones de qué ha pasado, no tiene en su agenda reuniones bilaterales con nadie de la Organización Mundial de Comercio, entonces de la Salud. Entonces yo creo que eso es algo que no solamente es preocupante, o sea, ¿cuál es la prioridad? O sea, no sé, aquí en este lado del mundo estamos viendo como muy confusa la visita de que, ok, vas a llegar y te vas a reunir con Putin, ya sabemos que le llamaste asesino, ya sabemos que le levantaste sanciones del tipo de petróleo, ya sabemos que vas a venir en cierta manera con un perfil mucho más bajo, pero tu crisis primordial o la crisis mundial primordial es la pandemia del COVID-19 y estás en Ginebra y no vas a llegar a la Organización Mundial de la Salud, creo que es muy preocupante. ¿Cómo ves tú, que hemos visto los videos en estos últimos días, cómo se ha incrementado y sigue incrementando la inmigración indocumentada en la frontera? Bueno, varios temas, ¿no? Yo creo que la visita de Joe Biden a Europa, concretamente a Bruselas, también va a reunirse con socios de la OTAN y, por supuesto, con Putin en Suiza son definitivamente significativas y tenemos que analizarlas. ¿Llama la atención que no se vaya a reunir o que vaya a visitar la OMS? Pues sí, pero es que confirma lo que venía diciendo y la forma de actuar del exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando Donald Trump decide que Estados Unidos retire los fondos de la Organización Mundial de la Salud, lo hace porque digamos, abiertamente dice que desconfía de esa organización, que el que la lidera ni siquiera es un médico. Ahora se confirma que efectivamente había las teorías que pueden ser ciertas, la teoría de dónde venía el virus. A la Organización Mundial de la Salud ni siquiera se le ha permitido llevar a cabo las inspecciones necesarias. Entonces, lo significativo para mí es que la prensa y muchísima parte de la sociedad pues no le reconozca al exmandatario Donald Trump toda la labor que hizo para desenmascarar, digamos, el régimen comunista de China y todo lo que hay, los grupos de intereses que hay desde las Naciones Unidas y también pasando por la Organización Mundial de la Salud. Como tú dices, esa es la crisis primordial, la crisis sanitaria, pero también tenemos una crisis en la frontera, una crisis de la frontera que se parece cada vez más a lo que vivimos en Europa en los años 2012-2013 con la llegada de los inmigrantes a Grecia y a Italia. Y en Estados Unidos
Unidos, lo más triste es que esta crisis, en vez de tener una, digamos, una solución a corto plazo, lo que estamos viendo es que a pesar de todo lo que dice esta administración que va a hacer, no tiene ningún viso de arreglarse. Es más, esta semana se han emitido vídeos del tráfico de personas humanas, del contrabando de personas humanas en México y Guatemala, y ya no se trata de coyotes mexicanos, ni siquiera de coyotes cubanos, se trata de coyotes venezolanos. Es decir, cada grupo de interés, cada grupo y banda de crimen organizada que quiera lavar su fondo y que quiera llevar a cabo un negocio multimillonario utilizará las fronteras de los países vecinos de Estados Unidos. Y esto, por mucho que intenten maquillarle esta administración como una crisis humanitaria y que miles de solicitantes de asilo llegan pidiendo asilo, concretamente en los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha vuelto a dar otro golpe y otro palo a los solicitantes de asilo y a todas las políticas de inmigración, y les ha dicho que los tribunales de inmigración de los Estados Unidos no pueden tomar como cierta una declaración de un inmigrante que diga que tiene que ser perseguido, porque si no, todos los millones de solicitantes de asilo, pues tenemos que acogerlos a los Estados Unidos, y para eso no está el sistema, porque ni siquiera tenemos los recursos suficientes, Willy. Bueno, María, es increíble. Ha sido una semana muy interesante y esperamos más, así que te doy un segundito para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Esperamos verlos las próximas semanas y gracias por conectarse de este a oeste. Bueno, sí, les recordamos que si no se ha suscrito al canal, que por favor le den un clic a la campanita que está debajo para que le lleguen las notificaciones de nuestros contenidos cada vez que salimos con nuevos programas. Así que le agradecemos a nuestros invitados la participación el día de hoy y a ustedes la sintonía a este programa, otro nuevo programa más de Este a Oeste. Así que hasta la próxima. Que pasen un excelente día.